Bueno, pues ya está con nosotros Juan Carlos Canales. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, Ricardo. ¿Qué tal? Muy bien, todo muy bien. ¿Tú? Bien, muy bien. Ya bailando aquí en el programa. Y bueno, Ya te pues veo. una novela muy interesante la que nos traes el día de hoy, Juan Carlos. Fíjate que sí, no se trata de una novedad, es una novela del 2011, sin duda de una de las escritoras mexicanas más interesantes, que es Guadalupe Nettel. Pero me pareció una novela, y me refiero desde luego a El cuerpo en que nací. Me pareció una novela de una actualidad por los múltiples temas que plantea a partir de una pregunta fundamental que hoy debemos hacernos todos los seres humanos. ¿Somos o estamos en un cuerpo? Sí, Me parece que ese es el hilo conductor. ¿Y por qué la importancia de entrada de este tema, ser un cuerpo o estar en un cuerpo? Porque bueno, hoy podemos observar toda una tecnología en torno al cuerpo, desde ortopedias gimnásticas hasta la sustancialización del propio cuerpo a través de químicos para rendir cuerpos, para realizar y tener un cuerpo ideal. Ya desde hace varios años, uno de los psicoanalistas franceses más importantes, Pommier, hablaba de los cuerpos angelicales de la posmodernidad. Hoy día, gran parte de los fenómenos de la cultura pasan nuevamente por el cuerpo con características particulares. Primero, estamos viendo una creciente exposición del cuerpo hoy día. claro. Segundo, esta idea de la ortopedia de los cuerpos. Tenemos que tener cuerpos perfectos en esta posmodernidad. Entonces, a partir de la historia de la narradora, que nace con un defecto ocular, va narrando toda su historia a partir de cómo se fue posicionando frente a este defecto ocular y la reacción de la familia. Hasta que luego el clímax de la novela llega cuando ella se niega a ser operada del ojo, que además, desde luego, no se podía realizar la operación, pero ella finalmente acaba aceptando ese defecto y Exacto. esa relación con el cuerpo que no tenía que ser con un cuerpo perfecto, como hoy nos lo exige la sociedad. Si te das cuenta, por ejemplo, hoy es un tabú envejecer, ¿sí? Oye, es No que tener. es un gran tema, es un gran tema. Y fíjate, gracias por la recomendación, porque yo había leído, lo confieso, a Guadalupe Nettel en otro momento de mi vida y otro libro, y la verdad es que no me había llamado en lo más mínimo, pero hoy la historia es distinta, ¿no? La recomendación que nos haces, comencé a leerla y la verdad es que me gustó muchísimo. Y me gustó mucho también desde dónde está escribiendo. Y es una A ver, claro. mirada que sí, que va como desde el defecto, desde el otro, desde lo extraordinario, en la crítica también de estas familias progres, ¿no? Que van aparentemente muy en la vanguardia, que quieren, que tienen una desesperación por corregir, por ser productivos, por estar siempre en los temas muy progresistas y que finalmente, híjole, van creando una atmósfera terrible, ¿no? Por ejemplo, estas escuelas, ¿no? Muy de vanguardia, muy sueltas en los comportamientos. Todos los niños, cómo se relacionan. Por ahí me dio mucha risa de una niña que sus papás eran tan vanguardistas que le habían puesto clítoris a su hija, ¿no? Ese tipo de cosas se me hacen muy interesantes, Juan Carlos. Claro, el otro gran tema, además del cuerpo que me parece central, es el conflicto generacional.
en efecto, entre dos generaciones, la de los padres que crecieron en la ola libertaria de los 60 frente a una generación que está viviendo uno de los momentos del conservadurismo mundial más importante, Claro. como son los 80. Y desde luego ahí hay otra pregunta. ¿Qué significa la parentalidad? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar del padre y de la madre? Por parentalidad me refiero a ambos. ¿Y qué lugar ocupa uno en el mundo para marcar límites a los niños, para ir creando rutas para los propios niños que tarde o temprano van a romper? Entonces, claro, el segundo gran tema me parece que es la pregunta por ese lugar del padre y de la madre en el mundo. Y desde luego tocas un caso que fue excepcional en la década de los 60, las escuelas de Summerhill, ¿sí? Las escuelas de Summerhill finalmente, con el pretexto de generar seres absolutamente libres, los niños no tenían ninguna disciplina, no, podían hacer lo que quisieran, y finalmente lo único que hicieron estas escuelas fue crear una generación de desadaptados, Oye, déjame ¿no? leer un fragmento de la novela que habla Sí, claro. exactamente sobre lo que estás comentando. Dice, yo era así a los 6 años, una niña incontinente que sucumbía a una especie de deseo por los muebles, los brazos del sillón, la orilla de la mesa, el borde frontal del lavamanos, los tubos de metal que sostenían los columpios. Aunque nadie me lo dijo, no tardé en comprender que el sexo no era únicamente una cuestión de placer como los chocolates. También podía ser la manera de lastimar de forma muy profunda y definitiva a otra persona. Tremendo, ¿no? Claro. Y desde luego, en otra ocasión podemos comentar esta concepción de la sexualidad como rendimiento, porque es eso lo que esconde ahí este tema de la sexualidad en los 60, es el tema del rendimiento y que abordaron ya hace muchos años Pascal Bruckner en un libro importante sobre la sexualidad en el mundo contemporáneo. Entonces, desde luego, hay un cuestionamiento a muchos elementos de esa generación de los 60 y además una mirada al país Claro. durante los 80, una mirada concreta sobre la institución carcelaria. Acuérdate que el papá de la narradora que está en un psicoanálisis, y lo que está contando la narradora es a una psicoanalista, el padre de esta narradora acaba en la cárcel por fraude, ¿no? Y luego el tema de la estancia de la narradora en Francia, la convivencia con otras culturas en una zona marginal de una ciudad del sur de Francia. Entonces es una novela que se lee muy fácil, es decir, es muy ágil la historia, el modo en que cuenta, pero al mismo tiempo es una novela muy rica y muy compleja que nos despliega muchísimos interrogantes. Claro. Y desde luego, junto a todos estos temas, la iniciación en la escritura de la narradora, porque también es una novela de iniciación en la literatura. Sí, y es parte de esta oleada también, Juan Carlos, de tener un punto de vista personal dentro de la literatura, ¿no? Es decir, que Claro. vaya buena parte de tu biografía dentro de la propuesta literaria. Y es algo muy interesante. La verdad es que a mí me gustó lo que llevo de la novela. No la pude terminar, pero me gustó mucho pues esa claridad con la que está pues narrando y desmantelando muchas de las estructuras sociales y personales que pues de todos hemos sido parte de ellas, sin duda alguna, ¿no? Claro, claro. Sí, es una novela eminentemente autobiográfica y desde luego ofrece una mirada muy amplia a muchísimos elementos de la generación de Guadalupe Nettel, ¿no? Entonces es una novela que creo que vale la pena leer, aunque no sea una novedad, vale la pena leer El cuerpo en que nací, publicada por Anagrama.
Así es, y te comentaba que fíjate, es interesante la biografía también de Guadalupe Nettel, porque ella es la directora, hasta donde tengo entendido, de Claro. la revista Universidad, pues sin duda alguna, dentro del mundo universitario, pues la revista más importante, ¿no? Por supuesto, y es una académica interesante. Tiene varios libros de ensayos, tiene uno sobre Octavio Paz que no conozco, no lo he leído, pero lo que he leído de ella en revistas y que la he visto en distintas mesas, es una mujer verdaderamente brillante e interesante, ¿no? Claro, pues ahí está la recomendación, Juan Carlos. Creo que es importante que tengamos eh, la oportunidad de ir a los libros que no son novedades, ¿no? Y eso te lo agradezco siempre. El ritmo de publicación que hay en el mundo es impresionante. Si uno va a la librería cada semana, la mesa de novedades No, bueno. siempre está girando, girando, girando. Y se cuelan muchas novelas buenísimas como estas, pues que no tienes oportunidad de leerla en el momento en que salen. Y qué bueno que haces ese ejercicio como de detenernos y poder leer las novelas que van un poco más atrás, pero el ritmo de la literatura no es el ritmo de los diarios ni de las ofertas, ¿no? Es un ritmo distinto y qué bueno que te detengas a hacer esas lecturas. Bueno, desgraciadamente hoy la literatura está sometida a la lógica del mercado. Entonces, esto tiene graves implicaciones, no solo por la velocidad con la que aparecen cosas, sino por la fragilidad de las propias ofertas editoriales. Es decir, publican todo con una serie de características ya prefijadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las novedades, porque a veces no vale la pena leer ni la mitad de ellas. Sí, Y por supuesto que hay que leer buena literatura independientemente que no esté en el stand de las novedades. Y me pareció una novela verdaderamente interesante. Yo también había leído de ella El huésped. Me costó mucho trabajo la novela, me pareció muy forzada. No sé si por culpa mía como lector o por un problema de la novela, pero esta novela me atrapó por el tema, es un tema central pensar el cuerpo hoy día. ¿Sí? Es decir, bueno, el cuerpo ha sido un tema fundamental de todas las culturas y particularmente de la occidental, desde Platón hasta toda la fenomenología del cuerpo que hay en el ámbito de la filosofía. Entonces, tenemos que reflexionar sobre el lugar del cuerpo y esta cultura ortopédica que hoy se despliega en el mundo contemporáneo para tener cuerpos ideales, sí, sí, ¿no? la verdad es que ese es Ent- un gran tema. Y bueno, pues te agradecemos como siempre, Juan Carlos. Oye, ¿qué has visto últimamente? ¿Qué nos recomiendas para el a fin de ver, semana en te- plataformas? voy a recomendarte y te voy a proponer que hagamos una reseña. Mira, está en Netflix tres documentales de Patricio Guzmán. Sin duda alguna, Patricio Guzmán es uno de los grandes documentalistas latinoamericanos y su tema es Chile, la historia Claro. reciente de Chile, a partir del golpe de Estado. Pero a partir de eso crea unos universos históricos y unas atmósferas de una belleza absoluta. Entonces, hace 15 días subieron El Botón de Nácar, Así es. que ya reseñamos aquí. Está, desde luego, la Cordillera de los Sueños, que es sobre el golpe de Estado y el Chile posterior al golpe de Estado, pero ayer subieron el documental que yo considero más hermoso de él, que es Nostalgia de la Luz. Es uno de los grandes documentales del siglo XX y yo te invitaría a que lo reseñemos Por supuesto. y desde luego a la gente que lo vea porque es un documental conmovedor en cuanto a la historia de estas mujeres, pero al mismo tiempo despliega también una serie de problemas sobre la memoria larga, la memoria corta, eh, el lugar de la ciencia, el lugar de las humanidades. Entonces es un gran documental que era difícil verlo. Yo lo vi en 2012 porque me regalaron el disco y ahora tenemos la oportunidad de que está en Netflix y hay que verlo.
Claro, Nostalgia de la y luz. creo que Netflix se está preparando en el contexto del 50 aniversario del Ah, golpe de Estado, que no hay que dejarlo claro. pasar, es el 11 de septiembre, cuando se cumplen los 50 años. Y creo que debemos aprovechar esa coyuntura para traer esos temas aquí, Juan Carlos, porque son muy importantes, ¿no? No olvidemos que Sí. gran parte de los exiliados chilenos, pues muchos vinieron aquí a Puebla, ¿no? Y que hicieron Hombre, importantes labores políticas, educativas, culturales, y claro. que, bueno, para el país fue algo muy importante también, ¿no? Desgraciadamente, no tenemos una gran relación con Chile, pero sin duda alguna Chile es uno de los países del continente más interesante, con una tradición democrática, con una tradición cultural. Bueno, pensemos Neruda, Claro. nada más mencionar Neruda, lo que le ha dado Chile al mundo, a la literatura, a la democracia, es algo muy importante y desde luego nosotros debemos celebrar que una parte del exilio chileno llegó a Puebla y también, digamos, hoy día es un ejemplo de reflexión sobre los militares, sobre el neoliberalismo, lo que está pasando en Chile todos los días es muy importante para América Latina. Entonces, Patricio Guzmán, yo creo que es uno de los grandes documentalistas contemporáneos a nivel mundial y hay que aprovechar que está en Netflix 3 de sus documentales y verlos. Perfecto, pues ya se nos quedó la tarea. Veamos los documentales y los reseñamos para la siguiente semana, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias Ricardo, muchas gracias a todo el auditorio y No, buen gracias día. a ti, te agradecemos mucho que cada semana estés aquí en el De Eso Se Trata.